Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hoy la palabra de Dios nos viene por el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. Leemos. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y preguntó a Jesús: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: El primero de todos es este: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En este Evangelio se ha tocado uno de los textos fundamentales de toda la piedad del pueblo de Israel. Es el texto de Deuteronomio 6, 4 y siguientes, ¿no? Lo que luego ha venido a llamarse el Shema, es decir, ese texto en el que se le recuerda al pueblo que Dios es su único Dios y Señor y que a Él solo deben amar, ¿no? Pero hay un detalle. Este texto del Shema Israel es muy incisivo, como que habla de un apasionamiento que debe tener el ser humano por Dios, porque le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, según la mentalidad bíblica más primitiva, más original, el creyente es alguien que está apasionado por Dios. Por tanto, para el israelita bíblico, no es posible lo que algunos hoy han inventado, aquello de yo creo en Dios, pero no practico. Eso es un absurdo, eso es como decir que existe un círculo cuadrado, ¿no? Para el israelita verdadero, eso no puede ser, porque cuando uno cree en Dios, le ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ni siquiera está diciendo te amo con el aspecto religioso de mi vida, te amo con el aspecto cultural de mi vida, te amo con el área religiosa y católica que tengo. No, con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Quiere decir que, según el entendimiento más bíblico posible, el creyente es una persona apasionada por Dios. Y esto no solo para quienes se han consagrado a Él de por vida, sino para todos los que se dicen creyentes. Qué lejos estamos de eso, ¿no, hermanos? Qué lejos, porque nosotros sí decimos: ay, sí, yo amo mucho a Diosito, Diosito, Diosito. Pero cuando viene el conflicto de intereses entre las cosas de Dios y nuestras cosas, generalmente ganan nuestras cosas. Generalmente ganan nuestros intereses personales, nuestros proyectos personales. ¿Y Dios? Si uno de estos israelitas originales de la Biblia viera cómo nosotros, católicos light, católicos aguados, católicos con la fe licuada, como dice el Papa Francisco, si nos viera uno de nosotros, ese creyente israelita bíblico, viéndonos diría: ustedes son ateos, ustedes no creen,
No, pero no, nosotros sí creemos que Dios sí existe. Ustedes son ateos. Ustedes son impíos. ¿Pero por qué? Porque el verdadero creyente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y ustedes dicen que creen porque aman a Dios con el 1% de su corazón, con el 2% de su alma, con el 1.5% de su mente y con el 3% de sus fuerzas. ¿Creen eso? ¿Creen que así debe ser un creyente? El israelita bíblico nos echaría en la cara que somos una tira de ateos, que no creemos en nada. Pues bien, esto nos sirva para pensar, ¿no? Nosotros vamos a usar un término que de repente para alguno le pueda parecer un poco como exagerado, pero lo voy a usar. Los creyentes deberíamos ser enamorados de Dios. Sí, así como suena, enamorados de Dios. Y para alguno que de repente ya se olvidó qué cosa es estar enamorado, miren ustedes qué paradójico, un monje tiene que hablar de este tema a personas que no son monjes, ¿no? Y que se supone que alguna vez en su vida se han enamorado, ¿no? Bueno, pues estar enamorado significa estar, en el fondo, apasionado por una persona, tanto que te llena la mente, te llena el corazón, te sustrae las fuerzas, te ha capturado, te has dejado capturar, estás como secuestrado por esa persona. ¿Y te sientes feliz? Claro. Recuerden ustedes, los casados, cómo eran cuando se enamoraron por primera vez de esa persona con la cual se casaron. Supongo que se han enamorado, ¿no? Pues bien, el creyente es una persona enamorada de Dios. Solo así se puede entender su fe. Un creyente que pretende serlo sin estar enamorado de Dios, disculpen ustedes, pero es un loco. Es un imposible. Si tú vienes con esa frasecita muy insidiosa y que algunos la repiten como loritos, yo soy creyente pero no fanático, ¿sabes qué? En el fondo, tú no eres creyente, tú no crees en nada. Tú eres un católico light. Tú eres un católico part-time, a medio tiempo. ¿Sabes qué? Tú no eres un verdadero creyente, estás mintiendo. Decídete a ser un verdadero creyente, con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. Porque si no, pues serás un amante a medias con Dios. Sí, y eso no puede ser. A Dios, si vas a ser creyente, le entregas todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. O nada. Piénsatelo y toma decisiones. Y anímate. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.